nuevamente con ustedes, con el gusto de compartir algunos pues puntos de vista y dispuesto, por supuesto, también a que lo comentemos. Recibo muchos comentarios, me agrada y trataré de conversar con ustedes directamente en la medida de mis posibilidades. Eh, Hoy vamos a hablar de un asunto que está preocupando no solamente a un país de América Latina, que es Venezuela, sino a todo el continente y a gran parte de los países del mundo. Es un asunto que tiene que ver con la reedición, desde mi punto de vista, la reedición del colonialismo de hace 500 años, nada más. Estamos regresando 500 años las páginas de la historia, porque hoy, como hace 500 años, los países, los gobiernos de varios países creen que son dueños del mundo y que los países a los que ellos mantienen y quieren seguir manteniendo en condiciones desventajosas, están obligados a hacer lo que ellos mandan. Y este asunto creo yo que es importante considerarlo, porque yo preguntaría, ¿qué tan lejos está Venezuela de México? Yo digo que no está muy lejos. Yo digo que estamos muy cerca de Venezuela, México y todos los países de este continente dominado por los únicos que no son americanos, los anglosajones de Estados Unidos y de Canadá. Son los únicos que no tienen origen en este continente. Sin embargo, ellos son los que quieren mandar, seguir mandando en este continente. Entonces, me parece importante, para empezar, creo que la respuesta que ha dado el gobierno de México, el actual gobierno de México, es acertada. Yo diría un poquito, le falta un poquito más de contundencia. Sin embargo, bueno, así es el estilo, así es la forma del nuevo gobierno, pero lo bueno, repito, lo bueno es que no se tomó la decisión como Estado Nacional frente a este conflicto, sometiéndose a los dictados del gobierno de los Estados Unidos. Eso ya es ganancia, por supuesto. Segundo, que se hizo además la toma de posesión de posición del gobierno de México, pues es completamente congruente con lo que establece la ley fundamental de nuestro país, que es la Constitución. El artículo 89, en su fracción décima, establece cuáles son los lineamientos que tiene que observar el presidente de México como jefe de Estado nacional en el concierto de las naciones, es decir, en la política exterior. Y fundamentalmente señala que se debe guiar la política exterior del gobierno mexicano en principios muy importantes. Uno, el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Todos los pueblos merecen ser respetados en sus decisiones. Dos, la solución pacífica de los conflictos. Es decir, que siempre se debe procurar evitar los conflictos violentos armados hasta donde sea posible. Hacer todos los esfuerzos porque los conflictos políticos nunca lleguen a convertirse en conflictos militares, en conflictos de violencia. ¿Por qué? Pues porque los que pagan siempre el precio de esas decisiones son los pueblos que sufren la guerra. Y tercero, es el principio de no intervención, que viene de aquella experiencia de nuestro país que durante tanto tiempo fue acosado por
las potencias del mundo, en su momento Inglaterra, Francia, España y los Estados Unidos. Esa experiencia sirvió para que se fueran acuñando estos principios como principios rectores de la política exterior de nuestro país. Entonces, qué bueno que se hizo así. Ahora, pero no basta, no basta. Creo que lo que sigue para el gobierno de la República es tener un papel más activo en cooperar, en tratar de llevar este conflicto de nuestros hermanos venezolanos a la mesa de negociaciones, a la mesa del entendimiento, para evitar una guerra que sería desastrosa, no solamente para Venezuela, hay que decirlo bien, para que nadie se confunda. No es un conflicto que solamente les puede afectar, que ya les está afectando a los venezolanos, por supuesto que no. Es un conflicto que nos puede afectar a todo el continente americano, especialmente a la América nuestra, de los nacidos en América, de los originarios de América, que somos los pueblos que estamos del río Bravo hacia abajo. Esta región puede tener una alteración muy grande y nos puede llevar a una crisis más severa y más riesgosa de lo que ya hemos sufrido en los últimos años con la política neoliberal que impuso pues Estados Unidos y los organismos internacionales financieros que dominan los Estados Unidos, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial principalmente. Bueno, entonces, esta situación es la que se tiene que evitar a como dé lugar, porque no es posible que después de tantos y tantos y tantos ejemplos que nos ha dado la arrogancia, la soberbia y la prepotencia del gobierno de los Estados Unidos, pues no aprendamos la lección. ¿Cuántas veces hemos escuchado y escucharon nuestros abuelos y escucharon nuestros padres que los Estados Unidos se metían en Guatemala, en Brasil, en Bolivia, en Panamá, en Irak, en Siria, en Vietnam, en todos lados, siempre se meten para defender la libertad y para que haya democracia? Siempre nos han dicho lo mismo. Pero, pues vemos, sobre todo en los últimos tiempos, las generaciones más recientes lo ven también como en donde interviene el ejército de los Estados Unidos, no solamente ni se consigue la democracia ni se consigue la libertad de los pueblos. Al contrario, desbaratan a los países y se quedan con los recursos naturales y con los recursos económicos más importantes de cada país. Así lo podemos ver en Libia, así lo podemos ver en Siria, que fueron detenidos ahí, por fortuna. Así lo vimos en Irak, así lo hemos visto en muchos países. Bueno, entonces, ese guión ya lo sabemos. Y los que no saben, los que son muy jóvenes, tienen que leer un poquito, tienen que asomarse a los videos, a la información videográfica que hay por ahí todavía, o que ahora está resurgiendo, de cuál ha sido la conducta que ha observado el gobierno de los Estados Unidos en los últimos 100 años frente al mundo. Siempre ha sido, repito, el mismo guión. ¿Cuál es el guión? Bueno, la creación y el financiamiento de una oposición a los regímenes constitucionales debidamente electos por los pueblos de cada país, pero que no le convienen, que no son del agrado de los Estados Unidos, no porque haya antipatía personal, sino porque hay antipatía de intereses, hay un choque de intereses. Entonces, cuando los Estados Unidos dicen, este gobierno de tal país no lo quiero porque no me deja saquear, porque no me deja apropiarme de sus recursos, pues entonces a crear oposición, financiar la oposición, darle toda la voz en todos los medios a su disposición, que son la mayoría en el mundo, y después viene la agresión económica.
La agresión económica, que son los embargos, que son los despojos, como lo estamos viendo ahora en el caso de Venezuela. Inglaterra no le quiere regresar a Venezuela una cantidad enorme, varias toneladas de oro, que son de Venezuela, que estaban resguardados en Inglaterra, porque son de Venezuela, y Venezuela los pide y les dice: no te los doy, porque no me gusta tu gobierno, y aquí me quedo con el oro. Y los Estados Unidos, que tienen contratos pues muy grandes, económicamente hablando, de suministro de hidrocarburos, principalmente de petróleo crudo, y también dicen: de estos 700,000 millones o lo que sea de dólares, pues no te los pago, y hazle como quieras, porque eres un gobierno antidemocrático, porque es un gobierno malo, y no te voy a pagar. O sea, eso es, nuevamente, repito, es la reproducción, es el resurgimiento más grotesco del colonialismo en nuestro continente, en nuestra época, que pareciera que esto ya no se iba a dar, que las colonias ya se habían acabado hace mucho tiempo, que habíamos países democráticos, libres, que teníamos derecho a elegir la manera en que queremos vivir cada uno de nosotros. Ah, no, los que se sienten dueños del mundo dicen: no, nosotros decimos que en 8 días tienes que convocar a elecciones. Nosotros decimos qué elección es buena y qué elección no es buena. ¿Quién los nombró jueces del mundo? ¿Quién los nombró los paladines de la democracia? ¿Quién los nombró jueces de qué? Nadie los ha nombrado. Ellos toman esa actitud pues porque tienen recursos económicos, tienen recursos materiales, tienen recursos militares y tienen, digamos que, el apoyo, o tienen el mando, están sujetos al mando de la gran potencia económica y militar que son los Estados Unidos. Entonces, este guión ya lo conocimos, este guión ya lo hemos visto muchas veces, pero ahora hay una situación especial, novedosa. Estados Unidos, hasta hace aproximadamente 15, 20 años, fue la potencia unipolar. Fueron los únicos que podían determinar en el mundo qué se hacía o qué no se hacía, en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales. Bueno, pero ahora hay dos potencias, por lo menos, emergentes, que son Rusia y China. Y le siguen, por supuesto, Irán, y por ahí viene la India y algunos otros países que están tomando un nivel preponderante en el concierto de las naciones en el mundo. Eso vuelve, por una parte, se vuelve una contención para la voracidad y para el apetito insaciable del imperio que quiere quedarse con todos los recursos de los países oprimidos, primero. Pero al mismo tiempo representan la posibilidad de un riesgo que puede convertir a un conflicto nacional, un conflicto interno, como lo es en este momento Venezuela, en un conflicto primero regional de toda América Latina con Estados Unidos, pero más grave todavía, en un conflicto de Estados Unidos en confrontación con China y con Rusia. No olvidemos que en Venezuela hay negocios, que hay convenios, que hay contratos, que hay inversiones y hay incluso ya programas de desarrollo industrial, tecnológico, en combinación de Venezuela con Rusia y con China. Hay ya pues intereses muy importantes desde el punto de vista económico y político de estas dos naciones que desde luego no van a querer perder sus recursos, sus inversiones y la posibilidad de tener a Venezuela y a otros países en América Latina como aliados en su confrontación con los Estados Unidos.
ese es el grave riesgo. Entonces, Venezuela no está tan lejos de México. Es más, Venezuela es, creo yo, en este momento, Venezuela se convierte en América Latina. Independientemente de lo que digan algunos presidentes de países como Brasil o Argentina, pues que son unos súbditos, absolutamente súbditos de los Estados Unidos. Entonces, pero los pueblos no son súbditos. Los hombres y mujeres patriotas de estos países de América Latina no somos súbditos, somos seres humanos con dignidad que queremos vivir en paz y queremos vivir bien, todos los que vivimos en esta tierra. Entonces, ese es el punto, ese es el asunto que yo quise comentar el día de hoy con ustedes. Ojalá y tengamos tiempo de que lo sigamos comentando sin que estalle un conflicto de carácter militar. Muchas gracias, nos veremos en la próxima.